Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en el último día de la semana 28. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro tema, escribimos y compartimos información sobre una planta. Durante estas 2 semanas han tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades que les han permitido recoger información sobre las características y los beneficios que nos brindan las plantas, especialmente las que se cultivan en tu comunidad y región. Por ello, el propósito de hoy es escribir un texto para brindar información sobre una planta de tu región o comunidad. Luego, debes compartirla con tus familiares, compañeras o compañeros y maestra o maestro. Antes de iniciar la planificación de nuestro texto, deben tener a la mano su portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas 2 semanas. También deben recordar, el día 2 de la semana pasada leyeron el texto Las plantas para cuidar nuestra salud. Si lo crees necesario, puedes volver a leer el texto. Necesitan identificar información importante que les permite escribir su texto. Vuelvan al texto para que puedan apreciar cómo está organizado y de qué trata. Luego, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo está organizado el texto? ¿Qué información nos brinda? Como se habrán dado cuenta, el texto se inicia mediante una pregunta, buscando llamar la atención del lector. El texto está organizado en párrafos y cada uno de ellos presenta información sobre los usos y beneficios de las plantas en nuestra salud. Escribe ahora tu propósito. ¿Para qué van a escribir el texto? Es momento de iniciar la planificación de su texto. Para ello deben completar el siguiente esquema. ¿Quiénes leerán su texto? Claro, su familia en primer lugar, ya que ellos les están acompañando. Luego, con su profesora y sus compañeros. ¿Qué información necesitan para escribir su texto? Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraron durante estas 2 semanas. Por ejemplo, algunos temas de lo que hemos trabajado, plantas medicinales que podemos sembrar en nuestra casa, cómo fabrican sus alimentos las plantas, plantas que se cultivan en mi comunidad y región, importancia de las plantas en la conservación del ambiente que nos rodea. Las plantas nos dan vida, ayudemos a conservarlas. Luego, organiza tus ideas. Lean con atención y completen el siguiente organizador. Aquí hay una variedad de preguntas. Podríamos iniciar con la parte central, donde nos menciona planta. Podemos escribir la planta de nuestra comunidad que más llamó nuestra atención y la cual nos gustaría compartir en un texto escrito. También podemos responder qué título le pondrás al texto que vas a escribir, qué dibujos o imágenes acompañarán a ese texto, qué información considerarán en su texto como resultado de su investigación, qué cuidados necesitan, qué beneficios nos brinda, cómo organizarás la información y otra pregunta que te gustaría plantear. Es importante recordar la meta. Escribir un texto para brindar información sobre una planta de su comunidad o región, luego compartirla con sus familiares, compañeras o compañeros y maestra o maestro. También debes considerar los siguientes criterios para tenerlos en cuenta a la hora de escribir nuestro texto. Una breve presentación del tema para motivar al lector a seguir leyendo. Información breve relacionada a la planta, siembra, cuidados, entre otros. Información precisa sobre los beneficios de la planta elegida. El título debe sintetizar la información que contiene el texto. Presentación de la información ordenada y agradable a la vista. Dibujos o imágenes que se relacionen con el tema. Uso adecuado de las mayúsculas y los signos de puntuación. Inicia la escritura de tu texto. Para iniciar la escritura, debemos realizar el primer borrador.
ya sea en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Organiza la información para dar a conocer a las demás personas la planta de tu comunidad o región que más llamó tu atención. Esto es un ejemplo de cómo sería la estructura de tu texto. Recuerda escribir tu nombre como autor o autora del texto. Ten en cuenta los criterios que revisamos anteriormente y la información que recogieron de fuentes orales, ya sea las entrevistas, y de fuentes escritas, la información que leyeron. Recuerda que están en tu portafolio, en los trabajos que elaboraste en estas 2 semanas. Toma el tiempo que necesites. Después de haber escrito su primer borrador, es momento de revisar el texto. Deben recordar nuevamente la meta de aprendizaje. Escribir un texto para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región y luego compartirla con sus familiares, compañeras, compañeros, maestra o maestro. Aquí tenemos el cuadro de criterios para revisar su texto. Ustedes tienen que leer cada uno de ellos y marcar según corresponda, si lo lograron o no lo llegaron a realizar. Lee pausadamente tu texto y corrige lo necesario. Luego, pide a un miembro de tu familia que te apoye en la revisión, considerando los criterios que revisaron antes de escribir su texto. Seguimos avanzando. Escriban la versión final de su texto e incluyan los cambios o correcciones que hicieron durante la revisión. Dibujen las imágenes o peguen las fotografías que acompañarán a su texto. Una vez concluida la versión final de su texto, reúnan a sus familiares y compartan con ellos su meta de aprendizaje. Explíquenles detalladamente cómo está organizado su texto. Luego, lean para ellos en voz alta. Reflexionen con ellos sobre la importancia de las plantas en la conservación de nuestro ambiente y sobre los beneficios que nos brindan para la vida en nuestro planeta. Pídanle que les ayuden a compartir el texto con su profesora y sus compañeros por los medios que tengan a su alcance. Reflexionen sobre los aprendizajes que lograron al participar en las actividades de estas 2 semanas sobre el cuidado y la conservación de la biodiversidad. Escriban en su cuaderno 1 o 2 aspectos relacionados con las plantas que más llamaron su atención. Mis aprendizajes sobre las plantas. Finalmente, evalúan sus aprendizajes. Lean atentamente y señalen el logro según corresponda. ¿Redactaron el propósito de su escritura? ¿Lo lograron o aún necesitan apoyo? ¿Organizaron sus ideas en relación con los beneficios que nos brindan las plantas? ¿Usaron la información que recogieron durante estas 2 semanas? ¿Evitaron salirse del tema? ¿Revisaron y mejoraron su texto usando criterios de revisión? Escriban cómo se han sentido durante el desarrollo de esta actividad. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron hoy? Muy bien, niños, nos vemos.